El transporte de mercancías por carretera, aun siendo una actividad que entraña peligrosidad y duras condiciones de trabajo, es una profesión no sujeta a coeficientes bonificadores. El Plan Anual de Ayudas de Fomento para el cese de la actividad es la única medida pública de apoyo y que cada año se ve minorado su presupuesto. A lo que hay que sumar el hecho de que tan solo los conductores autónomos mayores de 64 años pueden acogerse. Por esta razón, desde Tradime llevamos poniendo sobre la mesa la petición de que conductores autónomos y por cuenta ajena tengan la opción de acogerse a la jubilación anticipada, aplicando coeficientes reductores, que favorezcan el adelanto de la edad de jubilación, como ya se hace en otras profesiones en las que sí se tiene en cuenta la peligrosidad y las condiciones laborales de la actividad ejercida en cuestión. Actualmente, el ejercicio de la profesión del transporte de mercancías por carretera conlleva una serie de padecimientos que no están reconocidos como enfermedades profesionales y, pese a las evidencias y la realidad del sector, la Administración española sigue sin reconocer ciertas dolencias del trabajo del conductor como enfermedades profesionales. Además, podemos confirmar con este estudio que para los transportistas el aumento de la edad conlleva la disminución de capacidades motrices, sensoriales y cognitivas por el propio proceso natural de envejecimiento, que pueden empeorar con el desarrollo de la conducción. Sin extenderme más, damos comienzo a esta jornada de presentación cuya inauguración oficial va a llevar a cabo la excelentísima señora Marta Gastón, consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón. Muchísimas gracias, José Antonio, presidente de Tradime. Directora General de Trabajo, Autónomos y Economía Social, presidenta de CEPIME, resto de autoridades ponentes de este interesante estudio que hoy se va a dar a conocer. Amigas y amigos, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación hace ya un tiempo, cuando se empezaba a organizar ya esta jornada por parte de Tradime, para poder formar parte, más allá del propio departamento, más allá de la representación del Gobierno de Aragón, a mí misma por compartir estos minutos de inauguración que tienen, lamentablemente, ya anticipo, que quedarse en minutos de inauguración por motivos obligatorios que harán que tenga que volver, en este caso, al Pleno de las Cortes de Aragón, pero sin duda alguna conocimiento, transferencia del mismo, que me será trasladada directamente por la Directora General de Trabajo y que es fundamentalmente cuanto se va a tratar aquí esta mañana, en esta jornada, lo que realmente nos parece relevante para continuar el recorrido, que no finaliza aquí, de este apoyo explícito que desde el Gobierno de Aragón, en materia de seguridad y salud laboral, queremos dejar patente en cuanto viene siendo una reivindicación histórica por parte de los profesionales del sector, por parte también compartida por los actores fundamentales en el ámbito de la seguridad y salud laboral, y que no está en manos competenciales de un Gobierno autonómico, pero sí va a estar acompañada por el Gobierno autonómico, en primer lugar, para la continuidad de su difusión y divulgación, y pretendiendo que, aun con tiempo de retraso, y no es este el sector profesional exclusivo en esa materia, tenga recorrido con éxito final. Este estudio, el de las enfermedades profesionales en el sector del transporte, unido a los coeficientes reductores en el adelanto de la edad de jubilación, va acompañado con una reclamación no solamente de este sector, pero también dentro de ámbitos tan fundamentales en la economía de nuestra comunidad, como puede ser el marco más amplio de la logística, por la necesidad preventiva, más allá de la actual, de búsqueda de relevo generacional. Comentaba el propio presidente Tradime, José Antonio, ahora mismo ante los medios de comunicación, cuál es la edad media del sector. Una edad media que, más allá de ser una causa más que justa de reconocimiento de ciertas enfermedades vistas, una serie de condiciones en las que laboralmente, por mucho que se vaya continuamente mejorando, está el sector trabajando a mayor necesidad, mayor estrés, mayor tráfico, bien puede ampararse una serie de reconocimientos, de análisis, de declaraciones de enfermedades laborales. Pero en cuanto al relevo generacional, este mismo reconocimiento de las enfermedades laborales, de tener en cuenta una edad justa y razonable de jubilación, puede sumarse a una serie de atractivos que hagan de esta profesión, de esta importante labor en el conjunto socioeconómico de territorios, incluido el aragonés, un efecto llamada más
interesante para que, junto con las herramientas del Gobierno de Aragón, pongamos en marcha esas actuaciones, esas acciones en firme de hacer atractivo, con mayúsculas, el interesarse por tener un empleo asegurado, una carrera profesional con recorrido y futuro, y el que podamos también contar con el apoyo de Tradime en esta búsqueda y en esta formación, no solamente inicial, sino continuada, de jóvenes y menos jóvenes con ganas de trabajar y con iniciativa de sumarse a este sector. Es conocido, y los ponentes lo podrán explicar muchísimo mejor que lo podemos hacer desde el ámbito de la Administración, que el reconocimiento del cuadro de enfermedades profesionales en nuestro sistema de la seguridad social está, como decía, permanentemente actualizado, y es lógico. Las profesiones y los trabajos de hoy no son iguales ni se dan en las mismas condiciones, ni siquiera ambientales, que hace no tantos años. Esta actualización no va a la par, y aun estando enmarcada en el diálogo social con los actores fundamentales para lograr éxito y celeridad en este sentido, no va a la par, como decía, de cuanto aquí, y no solamente en este sector, se está pretendiendo de ese análisis, de esa declaración, de ese reconocimiento, de ese registro y de esas necesarias, en su caso, indemnizaciones para muchas de las enfermedades que de lleno entran en sectores profesionales. Tradicionalmente, y viene constatado con números y datos, a los accidentes de trabajo, a los lamentables accidentes laborales, se les está dedicando una gran cantidad, no solamente de difusión, que es lógica, sino además de recursos y de medios. Estos accidentes laborales es cuanto desde el ámbito de la prevención, más allá que desde el ámbito coercitivo de las sanciones, nos gusta poner en marcha, nos gusta aplicar, nos gusta mejorar, siempre de la mano de las organizaciones empresariales y sindicales. Pero bien es cierto que para evitar estos accidentes de trabajo, estos accidentes laborales, un pilar fundamental tiene que ser el reconocimiento y el tener en cuenta una serie de enfermedades laborales sectorializadas, conociendo, y es la mejor de las fórmulas, de la mano del propio sector, cuáles son todos esos factores que pueden acabar incrementando el número de enfermos laborales y, por tanto, el número, en definitiva final, de accidentes laborales. Porque, al final, estos accidentes laborales, sean leves, graves o mortales, acaban siendo un gran pesar, eso es obvio, para las víctimas y para su entorno familiar. Pero si cuantificamos, también acaban siendo un enorme lastre para el ámbito económico. En primer lugar, porque baja la productividad, y en segundo lugar, y medido por la propia Organización Internacional de Trabajo, para el conjunto total del Producto Interior Bruto, hasta tal punto que la propia OIT ha cuantificado en una reducción de un 4% la del PIB en Estados Unidos, pero podríamos hacer de esto una amplia extensión a las sociedades desarrolladas de cuánto suponen estos accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Hay una gran descompensación entre lo que acaban siendo estos accidentes laborales y lo que acaba siendo reconocido y está registrado como enfermedades laborales, incluso con baja. Los últimos datos con los que contamos oficiales, los que corresponden a ejercicio cerrado al pasado año 2021, si hablamos de 947 enfermedades profesionales declaradas, a la par estamos hablando de un número nada desdeñable, lamentablemente, de accidentes temporales que sumaron 18.687. La descompensación está más que clara, y esto lo que deja patente es una infradeclaración de enfermedades profesionales en general. Contamos no solamente con datos, contamos no solamente con voluntad y trabajo más allá del apoyo codo con quienes desde el conocimiento en distintos ámbitos y sectores profesionales queréis mejorar precisamente dicha profesión, sino que contamos con líneas de acción y herramientas. Tenemos la gran fortuna de llevar un trabajo transversal de la mano de los agentes sociales y también de la mano, junto al Departamento de Economía, del Departamento de la Consejería de Sanidad.
y en el seno del Consejo Aragonés de la Seguridad y Salud Laboral se lleva a cabo el diseño, la aprobación y posteriormente el desarrollo de la Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud Laboral. La primera se puso en marcha en el año 2017, tenía como plazo final agotarla en el 2020, tampoco recordaré porque es obvio el motivo por el cual se ha venido retrasando, pero ahora mismo ya es importante, ya no es tanto la fecha, sino la continuidad en una serie de cuestiones fundamentales de la estrategia. También tienen que ver con este ámbito. En primer lugar, el desarrollo y la puesta en marcha del denominado sistema Centinela, es decir, aquel que desde la información y está orientado a la detección, a la notificación y al reconocimiento de las enfermedades profesionales como un diagnóstico de sospecha. Es decir, que cuando nuestro médico desde el ámbito de la sanidad, de la medicina primaria, tenga en cuenta todas nuestras características individuales, también tenga en cuenta todos aquellos factores que van asociados a nuestro trabajo, a nuestras condiciones laborales y pueda llevarse a partir de aquí con los esfuerzos sanitarios, y cabe reconocerlo, la lucha contra todas aquellas posibles enfermedades asociadas a las profesiones. Quedó ralentizado, por no decir casi paralizada, la puesta en marcha también por razones y prioridades obvias en materia sanitaria y en la labor de los médicos de primaria durante la pandemia. Pero esto exige al mismo tiempo, más allá del trabajo de los médicos y de la propia vocación, una necesaria formación. Una formación específica que permita, para que todo esto funcione, diagnosticar todos los factores, la etiología laboral que las enfermedades que van examinando en sus pacientes tengan asociadas. Es crítico este punto y el sistema Centinela nos parece clave en toda esta estrategia porque para la investigación y el diagnóstico de la causalidad de todas estas enfermedades profesionales, esta detección y este seguimiento resulta relevante. En primer lugar, porque hay que tener en cuenta el denominado periodo de latencia, es decir, aquel periodo que bien puede ser a corto plazo o más a largo plazo, desde que estamos todos en el ámbito laboral también expuestos a un riesgo que puede ser menor en ciertos trabajos, mucho mayor y conocido por la información y su propia difusión en otros trabajos. Por lo tanto, esa latencia en función de los riesgos laborales resulta en muchas ocasiones más dificultosa de detectar. Ese seguimiento es complejo y esto formaría parte también de ese sistema Centinela. Pero además la propia naturaleza de la enfermedad también aporta una complejidad que merece un incremento en la formación. En primer lugar, porque hay enfermedades, incluidas las profesionales, que surgen, tanto los síntomas como la propia enfermedad, de una forma repentina o aguda. Y hay otro tipología de enfermedades que, lejos de ser repentino o agudo, va de una forma más ralentizada, convirtiéndose en crónicas. Esta distinción resulta difícil en cuanto, sobre todo, a la parte de las crónicas, establecer una relación directa causa-efecto. Por ello, necesitamos no solamente la puesta en marcha del sistema Centinela, sino una perfección y actualización permanente gracias a la formación. Pero no solamente hablamos de la formación en Aragón de los médicos del Sistema Público de Salud, sino también acompañada de todo cuanto tiene que ver con los médicos de trabajo. Esa formación no solo tiene que ser previa, inicial, sino abogamos también para los médicos en este ámbito una formación continuada, una actualización permanente que permita hacer de este sistema Centinela una herramienta auténticamente útil. En cualquier caso, no solamente consiste en nuestra estrategia el diagnosticar, el tratar de mejorar y el plasmar acciones para llevar a cabo, fundamental. Pero en todo esto que venimos reclamando también nos gusta poner en marcha todo el apoyo que está en nuestras manos.
Y, de hecho, en la Dirección General de Trabajo se está en estos años llevando a cabo también una cátedra, la Cátedra de la Mano de la MAZ, donde todo esto que estamos pidiendo, esta formación es necesaria. Y si necesaria es la formación, qué no decir de la investigación, de estos estudios profundos para acabar acompañando estas reclamaciones más que justas, más que necesarias, pero es donde podemos ampararnos para finalizar el recorrido hasta culminar en el éxito del reconocimiento de, a modo de ejemplo, cuanto hoy aquí se está trasladando, de esta necesidad en cuanto a tener en cuenta una serie de factores para acabar reconociendo estas enfermedades profesionales. Por tanto, acciones formativas, acciones de investigación se están llevando en Aragón de la mano de la Dirección General de Trabajo, Autónomos y Entidades de Economía Social a la práctica, y creemos que es fundamental no solamente llevarlas, sino que acaben ya siendo un sistema, un modus operandi consolidado en nuestra comunidad. El estudio que hoy nos presenta Tradime de la mano de los ponentes contribuye, sin duda alguna, a esta labor investigadora. Permítame que diga con orgullo que toda esta reclamación, esta investigación, va a servir para todo el ámbito nacional, pero que parte de un impulso aragonés, lo cual de por sí ya tiene mérito, será ese tesón, por ser sutil, que tenemos en Aragón, que tiene que acabar con éxito, pero que no solamente va a permitir que la transferencia de conocimiento aquí en esta jornada, que el área de conocimiento del sector se amplíe, sino que va a contribuir decididamente, va a ser decisivo en la lucha a la que en muchas ocasiones nos acabamos enfrentando, esa invisibilidad de ciertas enfermedades profesionales. Desde el desconocimiento poco podemos hacer. Conociendo y más a fondo de la mano de quienes han llevado a cabo esta investigación, vamos a contribuir sin duda alguna a que todo acabe, aun por largo que sea el periplo hasta el reconocimiento definitivo, ayudando desde las administraciones a que sea exitoso. Finalizo con una petición a Tradime. Aparte del agradecimiento, sí, nos gustaría, como acabo de manifestar en los medios de comunicación, que esta transferencia de conocimiento no se quedara hoy aquí, sino que el amparo, el apoyo y la ayuda desde el ámbito del Gobierno de Aragón, también obviamente de los agentes sociales, se vea sumada y multiplicada para lo que queremos como resultado final por el apoyo parlamentario en aquello que también conocemos en nuestro territorio cuando las razones son justas. Por ello, de cara a la nueva temporada de sesiones en las Cortes de Aragón, sí me gustaría trasladar la invitación para que desde Tradime los mismos ponentes pudieran tener un marco idóneo para que los distintos grupos parlamentarios, 8 en Aragón, tuvieran de primera mano la oportunidad de conocer a fondo el estudio para así tener la información suficiente de estas necesidades de las que estamos hablando y que la fuerza de los grupos parlamentarios, de las distintas fuerzas políticas de las Cortes de Aragón se sume a la del Gobierno de Aragón y podamos llevar este recorrido hasta la Administración Nacional, que en definitiva es quien tiene que dar el ok definitivo. Esta comparecencia podría celebrarse, creo que sería necesaria para difundir, divulgar, hacer patentes de esta necesidad al resto de fuerzas, como también todas las acciones que queremos llevar a cabo para que ese relevo generacional deje de ser una preocupación y sea un hecho en el cual todos, agentes sociales, Gobierno de Aragón, el propio sector Tradime, sume en todas esas herramientas y acciones que queremos llevar a cabo para que no solamente sea un destino laboral atractivo para muchos jóvenes y no tan jóvenes, sino que el propio trabajo, la labor y el peso tan relevante en el ámbito socioeconómico que desde Tradime y desde vuestra profesión lleváis a cabo también en Aragón, sea una garantía y un aval para que ese crecimiento y ese impulso a la generación de empleo y riqueza en Aragón continúe siendo, esperemos, una auténtica realidad. Gracias por la invitación. Feliz jornada a todos y todas.
Muchas gracias, señora consejera, por su intervención, por acompañarnos en este por su proyecto. Pasamos ahora a constituir la mesa de ponentes con un elenco de expertos que tengo el honor de presentar. ¿Quién es mejor que ellos para que nos cuenten al detalle la base de su investigación? Doctor don Juan Castellote, jefe de investigación, profesor titular, Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Por favor. Doctor don Martín Laclaustra, profesor titular de Medicina de la Universidad de Zaragoza e investigador del Instituto Investigación Sanitaria Aragón. Por favor. Cerramos la mesa con la presencia de doña Victoria Pérez, directora del Área de Relaciones Laborales de CEPIME Aragón, y la doctora doña Amelia Cantarero, médico de familia del Servicio Aragonés de Salud y directora del proyecto APP Cristóbal, que nos hablarán de la prevención de riesgos laborales en el transporte de mercancías. Juan, cuando quieras. Señor presidente de Tradime Aragón, señoras y señores, es un gusto y un placer venir a este foro para exponer los resultados del estudio comenzado ya hace varios años en colaboración entre Tradime Aragón y la Universidad Complutense de Madrid. Se planteaban varias preguntas al principio de las diferentes circunstancias y factores que afectan tanto a la siniestralidad como a las enfermedades, como a la capacidad de modificación de situación laboral y, evidentemente, a la situación legal en la que se encuentran estos profesionales a la hora de contemplar su futuro laboral o el final de lo que sean sus años a nivel laboral. Entonces, el estudio se ha hecho dentro de todo este contexto. El informe lo tienen, o por lo menos estaba ahí, lo está viendo. La exposición se basa en el informe, pero se expone de una forma un poco transversal. Como transversal quiero decir que no se va detalle a detalle a todo él porque ya lo tienen, sino que creemos que lo relevante es ir a diferentes temas puntuales que nos pueden dar esa imagen en su conjunto de la idea que queremos transmitir de la situación de penosidad, problemática, de siniestralidad y sobre todo de enfermedades a nivel de este sector. Con ello paso a comenzar mi exposición. He traído esta foto al principio por lo siguiente, porque cuando vemos estudios que a veces salen por la tele y dicen un señor se ha hecho una foto cada año, no sé si han visto a veces cosas como anecdóticas, y he pensado, voy a traer esta. Una señora se hace una foto en 2 edades de su vida. ¿Y cómo cambia? En el día a día nosotros miramos en el espejo por la mañana y no cambiamos, ¿verdad que no? No porque como nos vemos cada 24 horas nos vemos iguales, pero si nos viéramos de una edad a 30 años después sí que cambiamos. Entonces, no solo es el aspecto externo lo que cambia con el tiempo en la vida, sino que cambian muchas otras cosas que están ahí detrás y son las que en este sector queremos ir sacando, porque esto es importante, pero no es lo más relevante y más en lo que es el desarrollo de la vida de una propia persona y su familia que está detrás. Existen otros factores que van apareciendo detrás, de enfermedades de aparato locomotor, procesos por obesidad, procesos por somnolencia, unos se suman a otros, unos facilitan otros, etc. Sí que se indica pues se hagan más ejercicios, que la persona pues pueda establecer situaciones en las que reduzca su sedentarismo, que sí son posibles, en ciertos contextos pueden realizarse, pero después de una sobrecarga laboral de un día de trabajo, yo creo que debe ser bastante difícil ponerse en ciertos contextos, en ciertas situaciones. Hay elementos añadidos que no solo son de la salud propia de la persona, sino del elemento relacional, por eso traía esas 2 manos, la distancia con la familia, la distancia con el contexto cultural y el lugar donde uno suele vivir y donde suele hacer su existencia personal. Y luego los accidentes, que ya es una relación no tanto como la familia, sino con el contexto que existe alrededor. Es un compromiso laboral con unas consecuencias hacia el exterior, no solo hacia nuestra propia salud en este sentido. Vamos a hablar de que existen
opiniones, indicios como algo que te dirige a algo, ¿no? Indica, dice la palabra indicio, te lleva a algo, pero no son pruebas, ¿eh? Las pruebas son lo más relevante y, como ha dicho la consejera, son pruebas, y luego lo ha dicho, yo me he acordado de eso, ha dicho si son razones justificadas. Entonces yo creo que de lo que va a salir aquí van a salir bastantes razones y además están justificadas de lo que vamos a contar. Como indicios, hay un sentir del colectivo, existen encuestas y estudios que conocerán de diferentes entidades, pero luego apareció en el 2011 el Real Decreto de los coeficientes reductores y anticipación de la edad de jubilación, al cual volveremos al final de la exposición. Como estado del sector. Pruebas o relevancia. Hay unas pruebas a nivel del propio Gobierno, de agentes sociales, a nivel europeo y luego de las propuestas que se están haciendo a efectos de jubilación en diferentes sectores. Del Gobierno, ya en el 2003, el Grupo Parlamentario Socialista hizo una proposición de ley para adoptar medidas encaminadas a paliar la siniestralidad laboral de los conductores. Posteriormente ha habido otros estudios a nivel del Gobierno, como del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. Aquí se detalla, por ejemplo, las tasas de incidencia según grupos de actividades. Ahí he señalado con una flecha en el centro el transporte de mercancías por carretera, la alta tasa que tiene respecto a otros sectores o profesiones. Esto ya viene de 2010, que ya han pasado años. Los índices de incidencia, la cantidad de accidentes en esta profesión, que serían las barras azules, respecto a las otras barras que serían en el resto de profesiones a nivel nacional en diferentes años. La propia Dirección General de Tráfico tiene unos datos que nos aportan complementariedad y están en el informe respecto a fallecidos, heridos, etcétera, y siniestralidad. Aquí, más datos a nivel gubernamental que son pruebas, ¿no? No son opiniones, están ahí, que lo apoyan. Conductores y operadores de maquinaria móvil, he marcado abajo para el que en la distancia no lo pueda leer. La cantidad de accidentes laborales de tráfico superan muchísimo a otras profesiones. Obviamente es el propio lugar de trabajo del conductor, eso ya se sabe, pero superan muchísimo a otras profesiones. Los agentes sociales también han dado un apoyo a contemplar los problemas que existen, no solo de siniestralidad, sino de enfermedades profesionales en este sector. Ya ha habido proyectos financiados en 2008, 2012, estudios concretos a nivel universitario que están en el informe. Y a nivel europeo, la Unión Europea también se ha hecho eco de estos problemas en los diferentes países. La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité Europeo de Normalización. En concreto, hay un trabajo reciente de los últimos años en lo relativo a lo que son las afectaciones de la vibración en el ser humano. Y nosotros este año hemos presentado en el Congreso Americano de Medicina del Trabajo un estudio en laboratorio que remeda las vibraciones que se pueda sentir en diferentes frecuencias e intensidades en un puesto de trabajo y los tiempos de reacción del sujeto. ¿Por qué? Pues porque nos puede dar indicaciones de cómo esas vibraciones mantenidas no solo pueden afectar a columna o a otras partes del cuerpo, sino que pueden transmitirse al sujeto al cabo de las horas y dificultar que reaccione en el tiempo ante un evento e intentar evitar un accidente. Lo presentamos en mayo de este año, el estudio que está a su disposición, y más datos europeos que queríamos traer. No son datos sanitarios, pero son datos que se conectan, porque todo tiene que estar conectado en este sentido. No pueden ser datos aislados los sanitarios. ¿Qué información saqué? Y espero no equivocarme en esta pequeña parcela. Cantidades de toneladas por kilómetro que se transportan. ¿Qué hago yo, médico, contando esto? Pues yo tengo que entender un poco qué es esto. Saber que España, Portugal y Alemania son los países que en mayor cantidad están transportando, lo cual me hace a mí entender que el problema o la cantidad de actividad que se ejecuta es muy alta a nivel español y portugués sobre todo. Por otra parte, las propuestas que decíamos como cuarto pilar de estos esfuerzos que se hacen, el régimen jurídico y procedimiento general de los coeficientes reductores ahí latente desde hace años. Y comprobaciones, que podía ser ya el aspecto de las pruebas que decíamos antes. Nacionales e internacionales. Nacionales. Quiero expresar dos en esta exposición. Uno, la encuesta de calidad de vida de 2010 y la encuesta nacional de condiciones de trabajo de 2015. Y luego veremos internacionales, datos. ¿Qué nos dice la encuesta de calidad de vida?
Voy a leer, como diríamos, en diagonal, por resumir. Que este sector, dentro de las 13 actividades, como las diferencia el informe, el de transporte de mercancías por carretera, tiene un alto riesgo laboral y penosidad. Y leamos en diagonal. Es la actividad más alta en nivel de situaciones de riesgo o peligro. La penúltima en satisfacción en el trabajo que se realiza. Son de las 4 de menos satisfacción con la organización del trabajo, porque es una estructura. Cuando un sujeto hace un trabajo no está él ahí solo, sino que hay una estructura detrás, unos comprobantes, unos seguimientos, más con la logística y los datos que hay hoy día de que se está siguiendo continuamente dónde está uno, qué hace, qué no hace. Eso es un estrés, ¿de acuerdo? Que está ahí como enfermedad. Satisfacción con la valoración de los superiores, penúltima la satisfacción con nivel de participación en decisiones, con la actividad desarrollada, con desarrollo personal, con nivel de motivación, la tercera más abajo como actividad rutinaria o monótona, la cuarta actividad con mayor nivel de estrés en el puesto de trabajo y la tercera con más discriminación por edad y la segunda con más acoso moral. Está ahí. Entonces, aquí hay muchos factores, ¿de acuerdo? Es una encuesta, pero son datos que están ahí. Segundo, la encuesta nacional de condiciones del trabajo, aparte de los estudios que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística y otros estudios y encuestas a nivel del Gobierno. La encuesta nacional de condiciones de trabajo. Apuntes que he sacado del informe. Respecto a esta penosidad y dureza en el trabajo. Es una de las actividades con comercio y hostelería con más trabajadores autónomos. Existe un seguimiento exhaustivo y psicológicamente estresante de la actividad que realiza. Eso también lo hemos visto a nivel internacional. Es un colectivo de los más expuestos a amenazas durante la actividad laboral. Y que me lo cuenten sino los que durante el periodo de pandemia han tenido que seguir trabajando. Y las situaciones que han tenido que llevar, aparte del estrés, de pasar de un país a otro, cambios de normativas con el COVID de un país a otro, ha sido una cosa puntual, esperemos que se haya quedado ahí, pero son cosas reales en esa profesión. Profesión que es de las imprescindibles porque tiene que mantener esa sociedad activa en todo ese transporte. Cambios frecuentes en su horario laboral, frecuencia de horarios nocturnos, la percepción de estrés que tiene, la necesidad de bajas médicas y más siendo autónomos. O sea, si hay baja médica, el señor la tiene que coger, sí o sí. Y dentro de este informe de la encuesta nacional, los problemas de salud, de audición, dolor de espalda, dolor de cuello, extremidades, cefalea, cansancio. Alguien podría decir, bueno, son lo que ellos nos refieren, sí, son lo que nos refieren, pero esto se avala por los informes en otros países de estos trabajadores hechos a nivel científico, comprobando que existen estos problemas como realidad. A nivel internacional, los 4 elementos serían principalmente los pilares siniestralidad, morbilidad, requerimientos y modificaciones del puesto de trabajo, que son los que nos conllevarían a sopesar si con el paso de la edad esta profesión requiere unos condicionantes determinados y, como se ha dicho antes, razonadamente justificados. Y pensamos que es así. Siniestralidad. La tasa de mortalidad se multiplica mucho más que en otras profesiones, es lo comprobado. Existen problemas de salud pública por la seguridad en el trabajo de estos profesionales en su contexto. Fatiga, como elemento demostrado que existe en ellos con mayor tasas de accidentes cuando existen otros vehículos. Siniestralidad y edad, el mayor grado de somnolencia, incluso en profesionales jóvenes existe, ¿de acuerdo? Las cifras se refieren a los estudios de diferentes años que hemos ido sacando, ¿de acuerdo? La accidentabilidad según distancia recorrida, se han hecho encuestas de larga distancia, problemas relacionados con el sueño en los accidentes y lo que se denomina como casi accidentes que están ahí en su punto pero no ha llegado a ocurrir nada, pero están ahí, ¿de acuerdo? Y se comprueba que existen mayores tasas a nivel profesional. Con años de experiencia, y aquí creo que es relevante esta diapositiva y las 2 o 3 que siguen. Se indica que los conductores con más años de experiencia son más seguros. Y dices, bueno, entonces, ¿cómo puede ser que luego haya más accidentes? Usted, si son más seguros, que son Superman o son gente que lo hace ya muy bien. Y entonces, ¿por qué hay que pensar tanto en ellos cuando se hacen mayores en cambiar su situación laboral a otra situación? Porque sufren un deterioro en diferentes funciones. Vamos a verlo con este ejemplo. Uno comienza su jornada laboral, realiza sus trayectos
y llega a su destino. El que ha llegado, qué bien, ¿no? Ha llegado ahí, ha entregado todo se cumple, todo muy bien, como en esta actividad, ¿no? Que decimos, oye, cómo ha corrido, ¿eh? Ha hecho su maratón y qué contento, incluso sonríe para la foto. Pero claro, este es el que está aquí y es el que ha llegado. Es a lo que yo quiero llevar. Cuando se dice los mayores son más seguros, sí, claro, los que llegan, pero los que llegan representan a todos los que han llegado, se han quedado en el camino, parte de ellos, es lo que yo quiero, que haya discusión, ¿no? Aunque creo que coinciden. Y aunque no se hayan quedado en el camino, ¿quiénes y cuántos, que probablemente han sido pocos por lo que he visto aquí y por lo que he visto en el contexto de otros países avanzados como Canadá, Australia, Estados Unidos, que logran cambiar a otra profesión? Porque claro, esos no están ya aquí en la foto, ¿eh? Entonces, aquí hay unas cosas intermedias que son las de ahí arriba, que es la realidad, son las enfermedades, ¿eh? Lesiones, la segunda foto, mareos, somnolencia, por remedar un poco o evocarnos cosas, ¿no? Infartos cerebrales, de corazón, estos no han llegado. O a lo mejor llegan y sonríen en cierta medida, pero la realidad es la que está ahí detrás. Entonces puede haber una paradoja con la edad en ciertas profesiones, y esta sea una de ellas, en las que se hagan estudios en trabajadores mayores y se les vea a algunos relativamente bien, o se quiera ver así, pero no es así, porque en medicina se habla del efecto del trabajador sano, que quiere decir que el trabajador que está ahí es el que ha llegado. Me he explicado, si no me interrumpen y lo explico. Pero no quiere decir que todos sean así, si desde el principio, con 25 o 30 años, o cuando hubieran empezado antes, hubieran llegado ahí. ¿De acuerdo? Esos son los que llegan, que no representan. Entonces, en siniestralidad, por terminar esta parte, la obesidad y problemas para respirar se ha comprobado en estudios internacionales, las tasas de accidentes aumentan, el sueño, la disminución de alerta, incluso en jóvenes, los tiempos de reacción, cómo son variables en jóvenes, cómo son más estables pero también peores en mayores, con el paso del tiempo y la fatiga, la autorregulación que pueden hacer, las tasas de accidentes, que se observa muy alto en trabajadores jóvenes y también en ciertos casos en conductores mayores. Hay como una forma de U, o sea que los muy jóvenes y los muy mayores, mayores tasas. Pero claro, habrá esos factores de la propia edad, ¿no? Aunque el señor esté ahí y haya llegado. Resbalones, tropiezos, caídas, vuelcos de camión, etcétera, etcétera. Todo un listado que está en el informe. Explosiones, quemaduras, envenenamiento, son menores los casos, pero están ahí. Entonces, yo me pregunto, ¿cuántas profesiones tienen todos estos riesgos y todas estas posibilidades de enfermedades? Yo creo que muy pocas, ¿de acuerdo? Como para que se considere como... Es que me acuerdo yo de la palabra, porque aunque yo venga de Madrid, yo soy de aquí, soy de Zaragoza. Entonces yo también, bueno, también, el que se lo considere algo testarudo. Entonces, me acuerdo de lo que ha dicho, razones justificadas, ¿eh? Creo que lo son. Pasamos no ya a siniestralidad, sino a morbilidad, ¿de acuerdo? Segunda parte, morbilidad, accidentabilidad y edad. Se habla de que los conductores mayores tienen un menor riesgo en ocasiones de involucrarse en coches, en choques. Claro, será el expertise ese que decíamos antes. También se mira en mantener la población mayor más tiempo en el trabajo. Hay pocos jóvenes que se suman, ¿de acuerdo? Entonces, es como una contradicción social. ¿Cómo les decimos que se pueden ir si les necesitamos? Pues si les necesita, piensen ellos también, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Busque una solución. Como en teoría teníamos un tiempo determinado, yo esta mañana he puesto en gris detalles de morbilidades por diferentes riesgos. No es que no los quiera contar, sino que se han puesto así pensando en que el público se fijará más en lo que consideraba yo lo relevante. Pero voy a ir rápidamente en ellos porque veo que tenemos un poco más de tiempo, ¿de acuerdo? Que del esperado. Entonces, morbilidades por riesgo químico existen, sustancias tóxicas, productos químicos, inhalación de gases, polvo y partículas, líquidos. Sustancias químicas aumentan el riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades cardíacas, que luego el profesor Laclaustre nos hablará de estos temas. Patología geniturinaria, cáncer, fitoquímicos dietéticos, como prevención de sustancias. O sea, hay una panoplia de exposiciones, ¿de acuerdo? Riesgo biológico se encuentra menos, pero existe una contaminación e infección por la propia carga. Está muy determinado todo esto y cómo tiene que realizarse el transporte, ¿de acuerdo? Para reducir la exposición, pero existe.
a agentes físicos, que quizás son los que más, a nivel de fuera de su profesión, tenemos más oídos, al ruido prolongado, radiaciones, ultravioleta, factores climáticos, frío, calor extremo, congelaciones. Aquí estamos muy bien, pero los profesionales del transporte fuera, aunque la cabina esté en condiciones, entran, salen, tienen que hacer otras tareas, etcétera. No es lo mismo, ¿eh? Cambios bruscos de temperatura, vibraciones que antes hemos dicho, su relación con la fatiga, riesgos ergonómicos, dolores de espalda, lumbago, manipular cargas, molestias visuales oculares, etcétera. Y por último he marcado, el lugar de trabajo es un lugar sedentario. Se ha comprobado en ellos un mayor índice de masa corporal, con alteraciones en el propio metabolismo. Por tanto, en morbilidad, hay una mayor morbilidad. Cardiovascular está descrita. Accidentes cerebrales o ictus, accidentes cardíacos, accidentes vasculares, que no son cardíacos, ¿no? Puede ser una trombosis en una extremidad. Factores psicosociales, diferentes de tracto digestivo, molestias psicológicas por el control permanente, somnolencia y posibles alucinaciones, exposición a violencia. Yo cuando fui leyendo, yo decía, pero ¿en qué condiciones es este trabajo? ¿Qué puedes aparcar aquí? ¿No puedes aparcar? Durante el COVID había sitios donde no podían aparcar. Incluso leí, porque fui buscando ya por entendimiento, lo que decía yo antes de cambios legislativos que tienen que entender según qué país paso, qué hago con mi carga en situación de COVID. Pero llegué a leer que hasta cuando se llegaba a China, porque habrá algún transportista, de aquí no lo sé, pero es el transporte, es la vida del transportista. Algunos les obligaban a dejar allí el transporte y dejar la carga y volverse. Otros no, otros podían entrar con la carga. Yo decía, es una profesión muy complicada. Lo que parece que es que le ves pasar y ya está. Todos los condicionantes sobreañadidos a llevar una carga que tienen ellos. Factores organizativos existen ahí, de nocturnidad y turnicidad, de entregas en tiempo, estrés atencional, el sedentarismo que antes hemos dicho, y luego se relacionará con los problemas cardiovasculares, y las intervenciones que se puedan considerar dirigidas a componentes específicos o del sistema de trabajo. Específico podría ser, dirijámonos a su columna cervical, dirijámonos a su obesidad. Pero hay intervenciones que son complejas, son de la propia estructura organizativa de este tipo de trabajo. Políticas sociales, laborales y de salud, el guante que ha tendido la consejera, creo yo, a ver si sigue por ahí la cosa, y hábitos de salud. Y por tanto, en esta estructura son diferentes epígrafes que están en el informe que habría que considerar, ¿de acuerdo? Que son estos, desde algo general a actividades concretas de actuación sobre el propio profesional. Por eso digo yo estudios analíticos de cosas concretas que le acontecen a él o estudios globales que mejoren esa situación. Y claro, el pensar en unos coeficientes reductores o una mejora o situación funcional con el paso de la edad ya es algo contextual y de la propia estructura donde hay que incidir. Las condiciones de trabajo, es muy difícil cambiar las condiciones de trabajo, como en otras profesiones sí que se puede. Por supuesto que no hay estudios relevantes, no existen como tal. La formación que se le pueda dar con siniestralidad y morbilidad existe, pero es difícil, igual que les es difícil acceder a la sanidad cuando están un día en un sitio, otro día en otro. En relación con esta última parte, presentamos otro estudio en el Congreso Americano de Medicina del Trabajo en lo referente a cómo con la edad iba cambiando la situación de incidencia de casos, ahora lo veremos aquí, de accidentes de trabajo en profesionales de la conducción. Estos son datos nacionales de 2018. Entonces, lo que yo quiero traer aquí es lo siguiente. Se ve abajo lo que es la edad. Las cifras serían la cantidad de casos por trabajadores, que es lo que llamamos tasa de incidencia, y lo que implica es que cuando uno se va haciendo más mayor, en esos triángulos que representan los conductores de camiones, la accidentabilidad, algo de bajar, baja, pero no baja tanto como en otras profesiones o incluso con profesionales de lo que es la pesca, ¿de acuerdo? Que serían los bolos negros, ¿me explico? A partir de 55 o 65 años baja, pero sigue estando bastante estable la accidentabilidad en esta profesión, no en las otras, que baja bastante más, es lo que habíamos presentado allí. Y aquí, número de accidentes por meses
o años de trabajo, porque no es lo mismo ser mayor que llevar mucho o poco tiempo en el trabajo. Probablemente el que lleve muchos años en el trabajo sea mayor, es lógico. Pero veamos aquí comparado con lo que era pesca y minería, que están ahí abajo. Minería serían los cuadrados, que están en la raya de abajo, en ella misma. Pesca serían los círculos y los conductores de camión está ahí más arriba. El mayor número de casos, obviamente hay más conductores probablemente que gente en las minas, eso es evidente. Pero yo esto lo relaciono con lo que luego veremos, que cuando se dice de los coeficientes reductores y en el sector del transporte que tienen que establecer una base de datos con ver el número de casos que puedan incluirse, es que sí que les importa saber el volumen de casos que pueden presentar situaciones de este tipo. O sea, les importa el volumen también en este sentido. Entonces, el número de casos es muy elevado en profesionales que llevan varios años trabajando en su accidentabilidad, ¿de acuerdo? O sea, aumenta comparado con esas otras profesiones que sí que están teniendo unos beneficios de un tipo determinado. Por recordar un poco lo de antes, no solo es lo que vemos fuera, es lo que está ocurriendo detrás, esos cambios. Entonces, volvemos a lo que era el reconocimiento de coeficientes reductores. Ahí establece el Gobierno, ya hace años, lo tiene ahí enlentecido, o no sé cómo decir, adormilado, será por el calor perpetuo, no lo sé, el nivel de estado respecto a la tramitación de conductores mecánicos, que aunque no se pueda leer en la distancia, lo traigo aquí, lo amplío. Entonces ahí se dice, en 2016, ya han pasado 6 años, está pendiente de elaboración de una base de datos estadística para identificar el colectivo afectado. Entiendo yo que les importa el volumen de casos, aunque no sean todos los casos. Identificar el colectivo. Mi reflexión viene aquí, desde el campo sanitario, es si aquí lo que habrá que establecer es una alta comunicación entre las empresas de este sector y los gobiernos locales, autonómicos o nacionales para que se empuje el identificar este colectivo afectado. Dar datos que sean representativos y que sean los que ellos necesitan. Yo ahí ya no sé porque obviamente se escapa esta parte de lo que es mi perfil profesional. Pero está ahí parado. Conclusión final. Los factores de siniestralidad que hemos comentado, la morbilidad con la edad, el fenómeno del trabajador sano que les decía, que es que el que llega es porque ha podido llegar, pero no representa el que ha llegado al final y con esa buena imagen. Los requerimientos propios de esta profesión que están comprobados, las modificaciones limitadas de condiciones de trabajo, las discapacidades que pueden aparecer por estas limitaciones funcionales, riesgos, acumulo con la edad y la penosidad en suma que conlleva esta profesión en su quehacer diario. Por eso he dejado esto al final, ¿de acuerdo? Por recordar que esto no es lo que es, aunque lo que veamos es la foto grande en muchas cosas. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Martín, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a este acto de presentación y enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Esto empezó con una idea de que posiblemente era necesario concretar datos sobre el colectivo del transporte y bueno, pues en conversaciones pues lo que salió a la luz con la presidencia anterior de la asociación, pues es que más interesante que intentar recabar datos nuevos, lo primero era hacer una recolección de la información que ya poseíamos. Y esto es lo que dio el germen de la creación de este informe, el
la búsqueda que ha realizado con un gran esfuerzo el doctor Castellote. Yo, en mi dedicación, focalizo mis esfuerzos en comprender la enfermedad cardiovascular y por eso en esta presentación voy a dar pinceladas sobre un pequeño fragmento que se trata en el informe, que no es poco en la carga de enfermedad del colectivo, y es el de la enfermedad cardiovascular. Por eso he titulado esta parte Salud y enfermedad cardiovascular, retos y oportunidades en el sector del transporte. Y lo que voy a hacer es acercar conocimientos de una forma sencilla de la enfermedad cardiovascular y cómo la prevenimos y cómo en el sector del transporte esta está aumentada y dificultada su prevención. El infarto de miocardio, el riesgo de infarto de miocardio está aumentando en los profesionales de transporte. Esto quiere decir que los profesionales de transporte tienen más infartos de miocardio que otros profesionales. Y el infarto de miocardio, para los que solo lo hayan oído de lejos, es una enfermedad grave de una colección de enfermedades que afectan al corazón por falta de riego y que también se dan en mayor medida en este colectivo. Estamos hablando de la angina de pecho, que es un dolor intermitente que afecta sobre todo al trabajador cuando está realizando esfuerzos. Y el problema del infarto es que es una enfermedad que ocurre muchas veces de repente. En ocasiones hasta provoca la muerte de forma inmediata, en un número de veces no despreciable. Por otro lado, cuando no provoca la muerte, requiere atención inmediata y también en no pocas ocasiones deja secuelas impidiendo al trabajador continuar con su actividad, incluso requiriendo un cese y una incapacidad, y mermando ya no solo la capacidad laboral, sino también su calidad de vida en el restante de los años que le quedan de vida. Otra enfermedad también relacionada con los vasos que está aumentada en los trabajadores del transporte es el accidente vascular cerebral. El accidente vascular cerebral, que curiosamente cuando buscaba imágenes en Internet, la mayor parte de las imágenes tenían las manos en la cabeza, no es así. No duele la cabeza en el accidente cerebral. Por el contrario, lo que ocurre es lo que aparece en las imágenes. Aparece una pérdida de la movilidad de una parte de la cara, una desviación de la expresión o una pérdida de fuerza con caídas de los objetos por torpeza de unas de las dos extremidades o en situaciones agudas y graves, por ejemplo, dificultad para hablar o para comprender. Estos son aspectos de alarma que deben llevar también a acudir a los servicios médicos a las personas que lo sufren. Hay otras enfermedades cardiovasculares, pero en este caso los estudios son menores en el colectivo de los transportes. ¿Y estas enfermedades qué es lo que tienen en común? Lo que tienen en común es una pérdida de los vasos, que son lo que transporta la sangre en el organismo, de su capacidad, de su espacio de conducción. Se estrechan y se estrechan fundamentalmente por el depósito de sustancias grasas, sobre todo colesterol, tal y como aparece en la imagen. Cuando los vasos que se estrechan son los vasos que llegan la sangre al cerebro, pues lo que aparece son los accidentes cerebrales. Cuando los vasos que se estrechan son los vasos ya en la parte que está pegada al corazón, lo que aparecen son los infartos y la angina de pecho. Es un poquito más complejo que esto, porque este proceso de depósito del colesterol no es una cosa que ocurra hoy porque me he comido una tostada con mantequilla. Es una cosa que comienza y está descrito a los 18 años y se va acumulando a lo largo de toda la vida. Esto hace difícil la prevención porque los cambios tienen que ocurrir a lo largo de muchos años. Y también para revertir los cambios que han ocurrido durante 30 años, pues también es necesario que haya un número de años incidiendo sobre ellos. La situación aguda tiene también más complicación, porque ese
ese acúmulo que hay allí pues sufre unos ciertos deterioros y lo que ocurre es que de repente como que se rompe y lo mismo que cuando uno se hace una herida, se forma una costra, pues podríamos decir casi como por error, el organismo crea una costra dentro del vaso, dejando ya sin sangre todo lo que está más allá, con los problemas que eso conlleva. El caso es que la enfermedad cardiovascular es una pirámide que parte de una base donde actividades de la vida diaria y actitudes y condiciones y comportamientos, como por ejemplo una dieta inadecuada o un desequilibrio con un escaso ejercicio físico y un sedentarismo, se suman a otras actividades activas que sabemos que son nocivas para la salud, como es el fumar, en desarrollar una serie de alteraciones que podríamos llamar intermedias, entre las que está la obesidad, y que dan lugar luego ya a otras situaciones, a veces por tendencia personal, por genética, pero también a veces favorecidos por estos comportamientos, que es lo que llamamos los factores de riesgo cardiovascular. Los factores de riesgo cardiovascular son el tener más los lípidos, el colesterol alto, del cual hablaré un poquito más adelante, la presión arterial alta, lo que llamamos la hipertensión, y el desarrollo de la diabetes. Hay dos factores de riesgo cardiovascular que no se suelen nombrar tanto, pues porque no podemos modificarlos. Y uno de los más importantes es la edad, y el otro, también muy importante y que tampoco es modificable, es el sexo masculino. Se habla menos de ellos porque es que o se tienen o no, pero hay que tener en cuenta que en el colectivo de transporte hay un gran porcentaje de sexo masculino y hay un colectivo que además se ha nombrado aquí en varias ocasiones que está envejeciendo, con lo cual el riesgo de que estas enfermedades continúen aumentando en el colectivo es bastante importante. De ahí ya va subiéndose a lo largo de esta pirámide a que aparezcan verdaderamente síntomas y que aparezcan, pues como ya he nombrado, enfermedades del corazón, enfermedades coronarias, fallo cardíaco, accidentes cerebrovasculares e incluso pues, la muerte. Los retos son que en el colectivo del transporte existe un importante sedentarismo, porque hasta donde yo sé la conducción se realiza sentado y son muchas horas. Y aunque haya situaciones puntuales en las cuales el trabajador colabore en actividades de intensidad física importante, esto no compensa y además está descrito que la actividad física realizada en el ámbito laboral no siempre es equivalente a la actividad que se realiza en el ámbito lúdico, que tiene un balance mejor en tanto en cuanto a el ejercicio del sistema cardiorrespiratorio y en cuanto a la compensación de los déficits energéticos que uno adquiere a veces comiendo más de la cuenta. Por lo tanto, el otro factor que influye aquí son las escasas oportunidades para la actividad física que podríamos llamar recreativa, para contraponerla a la actividad física laboral. Por otro lado, y es otro factor que también hemos visto que estaba en la base de la pirámide, hay pocas opciones para una dieta saludable, porque salvo que se lleve en la cabina una nevera con una serie de tupperwares preparados, pues no queda más remedio que comer lo que es accesible en los lugares en los que se está en cada momento. Hay otros factores que también influyen, pero que no voy a incidir, como los turnos y el estrés, que también favorecen la enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son las consecuencias de estas condiciones que vemos que están aumentadas en el colectivo del transporte? Pues una de las más importantes, el sobrepeso y la obesidad, cuyo porcentaje de personas afectadas es muy superior en el colectivo de los transportistas que en otros colectivos profesionales. Por el sedentarismo, por la dieta, etcétera, etcétera. Y hemos visto que ese sobrepeso-obesidad está ahí como factor intermedio importante en la pirámide, favoreciendo la aparición de los otros factores de riesgo cardiovascular. Y de hecho, en el informe podemos ver mencionado que existe un aumento de estos factores. Existe un aumento de lo que técnicamente llamamos dislipemia los médicos, que es el colesterol alto, y que voy a explicar también brevemente para acercar
al colectivo el problema y que lo pueda hacer algo tangible. El colesterol también es algo más complejo que simplemente las diapositivas así como aparecen, porque en realidad las dislipemias no solamente afectan, por ejemplo, algunas de ellas teniendo el colesterol alto, sino que hay otras que también lo que elevan son los triglicéridos. Y estos triglicéridos también favorecen la enfermedad cardiovascular. De una forma diferente, en la cual no voy a entrar, eso es un problema que tenemos que resolver los médicos. El colesterol, además, es un tema un poco más complejo y, como pueden haber oído los medios de comunicación en alguna ocasión, nosotros consideramos subtipos de colesterol. Hay un colesterol que se ha llamado coloquialmente el colesterol malo, y es el colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad, que es el que medimos y que sabemos que muchas veces condiciona ese depósito de colesterol en las arterias. Y hay otro colesterol que se llama coloquialmente colesterol bueno, que es el colesterol de las lipopartículas de alta densidad, que se considera que unos niveles elevados protegen hasta cierto punto de la enfermedad cardiovascular. Hay actividades, sobre todo tipos de dietas, que elevan el colesterol bueno y disminuyen el malo, como por ejemplo el consumo de aceite de oliva, que sabemos que en este país, ya que tenemos un producto que es saludable, pues se promociona en la mayor parte de las ocasiones que se puede. Por otro lado, tenemos la hipertensión. La hipertensión, no lo he mencionado, pero me he dejado una cosa, y es que el colesterol no duele, el colesterol no se detecta, el colesterol solamente se sabe si se tiene alto o no cuando se busca activamente. Con la presión arterial es parecido. Parece que solemos pensar que la hipertensión es una persona doliéndole la cabeza. Y no es cierto. La presión arterial elevada es una situación que solo se detecta cuando en una revisión con el médico se toma la tensión y se ve que está elevada. Y la hipertensión favorece mucho, no solamente la aparición de esos depósitos, el endurecimiento y estrechez de esas arterias, sino también la aparición de ese accidente cerebrovascular que está aumentado en el caso de los profesionales del transporte. La hipertensión está favorecida también por dietas, aparte de por la obesidad, que ya hemos visto que está aumentada, por dietas en las cuales hay un aumento del consumo de sal. No en todas las personas les afecta, pero a las personas que sí les afecta favorece el desarrollo de esta hipertensión. Y como digo, por lo tanto, ese nivel alto de la presión arterial que no se conoce es un factor importante que es necesario conocer y explorar. Además, y ya entrando un poco en detalles que normalmente no se divulgan tanto, a lo largo del día la presión arterial tiene unos ciclos y por la noche baja de forma sustancial durante el ciclo del sueño. Lo cierto es que el trabajador del transporte suele tener necesidad de cambiar estos ciclos del sueño. Y esa disrupción debida a la turnicidad, pues implica que en última instancia pueda perderse ese descenso de la presión arterial nocturno y también supone una afectación que merma la salud cardiovascular. La hipertensión también está aumentada, y esto está descrito en el informe, en los trabajadores del transporte. Y por último, también está aumentada la diabetes. La diabetes, que se ha nombrado como la epidemia del siglo XXI, es también una situación que pasa desapercibida muy a menudo. Se le ha nombrado como a la hipertensión, también a la hipertensión ya está, que son los asesinos silentes, porque son situaciones que la persona puede tenerlas durante muchos años, que va horadando, ya he dicho que la enfermedad cardiovascular, ese depósito del colesterol, que técnicamente denominamos aterosclerosis, va ocurriendo a lo largo de muchos años, pues ocurre cuando se presenta hipertensión y diabetes sin que la persona lo conozca y, por lo tanto, es importante pues, una revisión, sobre todo en colectivos que sabemos que el riesgo de que le ocurra está aumentado, como en el caso también del colectivo del transporte. La diabetes
es un mal manejo de la glucosa en sangre y tiene un rango de afectaciones que van más allá de la enfermedad cardiovascular. En mi ámbito de investigación, nosotros hemos trabajado con el profesor Valentín Fuster, del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, que habrán oído tal vez hablar de él en los medios de comunicación, y hemos trabajado durante bastantes años en el ámbito laboral, no tanto del transporte, sino en el de la fábrica de Figueruelas de Opel España. Hemos realizado allí un trabajo para estudiar cómo estos factores de riesgo afectan la salud cardiovascular incluso antes de que se produzcan esos acontecimientos tan desagradables como un infarto, un accidente cerebrovascular o la muerte. Hemos buscado lo que llamamos la aterosclerosis subclínica. Sub porque no ha llegado a dar clínico, no ha llegado a llevar al paciente a un hospital. Gracias a buscar, entre otros medios, por ejemplo, con ecografía, esos depósitos de colesterol en arterias del cuello y en arterias de la raíz de la pierna, nosotros hemos podido encontrar que efectivamente en trabajadores de no tanta edad, el hecho de haber fumado o padecer dislipemia, hipertensión o diabetes había hecho que en los trabajadores que nosotros estudiamos entre 40 y 59 años, un porcentaje muy importante ya tuvieran afectadas sus arterias con depósitos de colesterol. No al nivel de matarlos en este momento, no al nivel de dar síntomas en este momento, pero sí a un nivel que puede continuar acumulando en los próximos años y, por lo tanto, terminar produciendo enfermedad. Un porcentaje que superaba el 60%, al menos en alguna localización, de estos trabajadores pues tenían esa afectación. Con lo cual es fácil extrapolar que en el colectivo del transporte también existirá esta afectación subclínica todavía no expresada que es congruente tanto con el aumento de factores de riesgo que hemos visto que sí está descrito, como en el aumento de consecuencias que también hemos visto que está descrito. Pero nos está nombrando que hay una situación intermedia en la cual hay que pensar en actuar. Esto nos da una serie de oportunidades de qué hacer con respecto a esto. A nivel individual hay una oportunidad de responsabilidad individual, aunque de forma colectiva se puede favorecer, que habría que hacer. La hipertensión se tiene, la diabetes se tiene, el colesterol alto se tiene, los años se tienen, ser varón se tiene, pero fumar, no voy a decir que es una actividad electiva, pero es una actividad modificable. Y además es una actividad que en estas personas jóvenes, voy a retroceder rápidamente 3 diapositivas, bueno, perdón, aquí, afectaba muchísimo, creo que esto se verá la flecha ahí, afectaba muchísimo el depósito en las arterias, sobre todo en algunas de ellas, afectaba muchísimo. Por lo tanto, una cosa que es una recomendación que se tendría que estar transmitiendo es que el colectivo ya tiene un riesgo aumentado por factores que son más difíciles de modificar, por lo tanto, sería muy interesante que evitara el fumar. Por otro lado, hay una serie de oportunidades que son más del colectivo. Y estas oportunidades pueden ser, por una parte, educar para que desde las asociaciones se pueda educar a los trabajadores cuáles son las alimentaciones más saludables y que puedan aumentarse la autonomía de estas personas para tratar de tener una alimentación más saludable. También aprender a cómo combatir el sedentarismo, esto teniendo en cuenta la situación real que tienen los trabajadores. Y a través de charlas parecidas un poco a las que estoy dando, aumentar el conocimiento del riesgo que se tiene para ser más autoconsciente del cuidado de la propia salud, porque cuando el trabajador tiene entre 30 y 40 años, pues piensa que va a vivir eternamente. Y la enfermedad ya está aconteciendo y tiene que ser consciente que está expuesto y que tiene mayor riesgo que otros colectivos. Por otro lado, hay que facilitar la vida y puede trabajarse en informar y crear mecanismos para poder saber dónde se puede comer de forma más saludable y qué recursos hay disponibles para poder
realizar ejercicios en los puertos de destino. Y, en tercer lugar, también desde el colectivo se puede promover el controlar adecuadamente, conocer quién está desarrollando ya estos factores de riesgo y redirigirlos al sistema médico para que se puedan tratar de la mejor forma posible para evitar que sigan ejerciendo su efecto malévolo sobre la salud. El tercer grupo de oportunidades que yo quería mencionar aquí es a nivel de la sociedad y que sería favorecer a nivel formativo, por una parte, la existencia de servicios saludables en ruta y en puerto, tanto en términos de alimentación como en términos de la posibilidad de hacer un balance de ese sedentarismo tan importante. Y por otra parte, que la Administración pueda reconocer el riesgo y el empeoramiento más precoz de la salud que tiene este colectivo, como ya se ha mencionado en la presentación anterior. Por lo tanto, concluyendo esta presentación, creo que podemos concluir que existen oportunidades importantes para mejorar la salud cardiovascular en los trabajadores del transporte. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Victoria, cuando quieras. ¿Le dejo este puesto? No, Yo creo que el cable, además, como viene de aquí, sigue la presentación. Bueno, por si quiere hacerlo con él. Sí. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a Tradime que nos haya invitado a esta jornada. Y bueno, pues ¿así mejor? Sí. Entonces, yo voy a presentar un estudio que realizamos el año pasado en colaboración con Tradime y con la financiación del Gobierno de Aragón a través de la Dirección General de Trabajo, Autónomos y Economía Social, cuya directora tenemos aquí. Y bueno, pues en este estudio que titulamos Campaña informativa a pymes y autónomos del transporte de mercancías sobre riesgos específicos, lo que pretendimos por una parte es concienciar sobre los riesgos específicos del sector a las empresas y los autónomos y autónomas y personas trabajadoras del sector, y por otra parte, pues a través de unos carteles muy sencillos, informar sobre los riesgos específicos del sector y de las medidas preventivas que se podrían llevar a cabo por parte tanto de las empresas como de las propias personas trabajadoras que están desarrollando su tarea en el día a día. Elaboramos 5 carteles. En concreto, pues fueron sobre condiciones de seguridad, condiciones de higiene, ergonomía, factores psicosociales y condiciones climatológicas. La idea era, pues bueno, a través de un documento muy sencillito, el que la persona pudiera tener en su mano una foto sobre cuáles son los riesgos que entraña el desarrollo de mi actividad laboral y cómo puede la empresa colaborar para que esos riesgos se reduzcan al mínimo. Entonces, respecto a las condiciones de seguridad, claro, muchas cosas ya las han comentado los compañeros, entonces casi que me voy a extender más en las medidas preventivas que en los riesgos en sí. Respecto a las condiciones de seguridad, pues este es el cartel que elaboramos. Y bueno, por una parte pues analizábamos los factores de riesgo, ya hemos hablado de ellos, pero bueno, pues a modo de ejemplo, pues por ejemplo el riesgo de accidente de tráfico, evidentemente, el riesgo de caídas, que está también muy presente, los atropellos por vehículos, que se te caiga algún objeto que estás manipulando, cortes, golpes, y el incendio y explosión, como ya se ha comentado antes, y el riesgo de agresión, que sucede, y antes lo comentábamos con Amelia, y hay veces que se dan situaciones muy complicadas en el sector del transporte. ¿Qué medidas preventivas podríamos llevar a cabo para evitar la presencia de estos factores de riesgo? Bueno, pues desde comprobar el estado de los equipos, por supuesto,
respetar lo que son las normas de circulación, limitar la velocidad, hacer un mantenimiento adecuado del vehículo, comprobar todos los equipos antes de la utilización, el estado de la plataforma antes de acceder a los muelles y realizar las operaciones de carga y descarga. En fin, pues una serie de medidas preventivas que están al alcance de cualquiera y que es importante tenerlas en cuenta a la hora de antes de desarrollar el trabajo en sí. Con respecto a las condiciones de higiene, pues ¿cuáles son los factores de riesgo que están ahora mismo presentes? Pues por una parte el ruido, no podemos olvidar pues, bueno, que un camión continuamente en movimiento pues, hace ruido. Por otra parte las vibraciones que se reciben en lo que es el mano-brazo, incluso en el cuerpo entero. El disconfort térmico, muchas veces ya se ha comentado, muchas veces pues entras, sales, hace mucho frío fuera, vuelves, estás con la calefacción, o al revés, hace mucho calor y luego entras y tienes el aire acondicionado puesto. La exposición a contaminantes químicos, porque muchas veces la propia naturaleza de la carga que se está desplazando pues conlleva una exposición a un contaminante químico, y también contaminantes biológicos, puesto que hay veces pues, que se lleva a granjas o se llevan determinadas cargas que pueden ser contaminantes biológicos. Y luego el tema de la iluminación, que no debemos olvidarlo a la hora de conducir, pues bueno, pues lo que son los deslumbramientos, etcétera, el controlar un poquito la vista, la conducción nocturna, pues al final el ojo sufre. Entonces, en cuanto a medidas preventivas que proponíamos que se podían adoptar y que como os he dicho están al alcance, pues evaluar el ruido, evaluar el nivel de ruido dentro de la cabina mientras está en lo que es el ejercicio de la actividad, insonorizar las cabinas. En la medida de lo posible, si se puede contar con una cabina insonorizada, reducimos considerablemente el efecto del ruido sobre la capacidad auditiva del conductor o la conductora. Por otra parte, mantenimiento del vehículo, sobre todo en los sistemas de amortiguación, para evitar esa vibración continua. Los silenciadores, el tubo de escape, etcétera. Hacer, por ejemplo, dentro de lo que es los reconocimientos médicos anuales a los transportistas, pues incluir la revisión auditiva periódica, usar protectores auditivos, pues por ejemplo cuando salimos a hacer la descarga, que hay mucho ruido dentro de la empresa, pues en la medida de lo posible utilizar los protectores auditivos, mantener dentro del vehículo pues una temperatura no muy fría ni muy cálida, estar entre unos 23 y 26 en verano y unos 20-24 en invierno, para evitar esos cambios de temperatura bruscos. Por ejemplo, de cara a lo que es la exposición a agentes químicos y biológicos, pues utilizar guantes, mascarilla, gafas cuando estamos manipulando ese tipo de carga, las gafas de sol para evitar los deslumbramientos. También muy importante apagar el motor cuando estamos en sitios con escasa ventilación para evitar la inhalación de humos, bueno, todo este tipo de medidas. Pasamos a lo que son las condiciones ergonómicas. En este caso, bueno, ya también se ha hablado. Los factores de riesgo presentes son principalmente pues, los sobreesfuerzos por la manipulación de carga, las posturas forzadas. Hay veces que estamos en el camión, tenemos que coger algo, forzamos un poco los movimientos repetitivos a los que estamos continuamente expuestos. Por supuesto, el sedentarismo, tenemos una postura sedentaria continua y entonces pues, al final tiene un efecto sobre la salud, como bien han explicado anteriormente. Lo que son la fatiga ocular que se produce y la sensibilidad al deslumbramiento. Pues aquí, ¿qué medidas preventivas a nivel ergonómico podemos adoptar? Bueno, pues el intentar, en la medida de lo posible, no manipular cargas sin utilizar lo que son medios auxiliares, como puede ser una traspaleta, un carrito, una carretilla de lavadora. No manipular en ningún caso cargas superiores a 25 kilos. Examinar bien la carga, pues cuando vayamos a coger algo, vamos a ver, antes de cogerlo, pues vamos a ver cómo lo podemos coger, cómo lo podemos agarrar para evitar lesiones al levantarlo. También es importante disponer de un asiento que sea ergonómico, que esté adaptado al físico de la persona que va a conducir el camión, porque eso evitará lesiones.
el tema de los espejos retrovisores, controlarlo bien para evitar tener que estar mirando así y evitar problemas pues, en cervicales, etcétera. Luego es importante, pues en la medida de lo posible, el hacer algún tipo de ejercicio físico moderado para evitar, pues eso, lo que comentaban anteriormente, ¿no? El sedentarismo tiene una repercusión importantísima sobre la salud, entonces en la medida de lo posible, pues procurar en los descansos, en las paradas, pues hacer un poquito de ejercicio físico, caminar un poquito, no correr la maratón, pero sí que por lo menos pues el intentar tener un poquito de actividad física, aunque sea moderada. Y bueno, pues hacer revisiones oculares, tener la cabina aislada para evitar lo que es el calor que viene del motor, en fin, una serie de medidas que pueden ayudar a paliar los efectos de estos factores de riesgo ergonómico sobre la salud del trabajador. Los factores psicosociales. Al final el trabajo en transporte es un trabajo muy estresante. Ha comentado antes el compañero pues que era, no me acuerdo del porcentaje, pero que era uno de los que respecto a la encuesta de condiciones de trabajo era una de las ocupaciones en la que las personas que están trabajando perciben que están sometidas a un mayor nivel de estrés. Entonces sí que es verdad pues que las rutas que muchas veces pues van marcadas con unos tiempos muy determinados, el estrés de tener que llegar, que a lo mejor te encuentras con un imprevisto en la carretera, pues eso al final mantenido en el tiempo pues bueno, produce efectos sobre la salud. Por otra parte también el tema del trabajo nocturno, se altera lo que es el ciclo circadiano y bueno, pues eso provoca efectos sobre la salud. Lo que he comentado, la elevada presión laboral, se pueden producir trastornos digestivos, trastornos cardiovasculares, como bien se ha comentado, el agotamiento que tienes después de tener una jornada laboral larga, el tráfico que también provoca pues un estrés añadido, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, ¿qué medidas preventivas hemos recomendado? Principalmente muchas son de tipo organizativo. Es fundamental, bueno, siempre se recomienda el realizar medidas preventivas de tipo organizativo frente a las medidas preventivas de tipo personal. Entonces, es importante que haya una planificación buena de lo que es la tarea del transporte, de los horarios, de las recogidas, de las entregas, etcétera, para evitar que se produzcan estas situaciones de estrés. Entonces, importante, pues eso, planificar una ruta de manera que los tiempos de llegada sean más amplios, saber planificar correctamente los horarios para no tener que ir corriendo. Sé que es que el comentar esto... Es fácil comentarlo, difícil hacerlo. Sí, claro, esto es muy bonito. Pero bueno... Hay que decirlo. Hay que decirlo, eso es. Pues evitar... aparte de, evidentemente, el trabajo en transporte es un trabajo solitario, es así, estás solo, pero bueno, en la medida de lo posible, pues en las paradas, etcétera, etcétera, pues el tratar de socializar. Luego también importante el tema de la dieta. Es fundamental el tener una dieta equilibrada, pues bueno, precisamente para evitar todos los problemas que acarrea ese sedentarismo, etcétera, etcétera. El hacer un ejercicio, como he comentado, no tomar bebidas estimulantes y bueno, pues intentar, por ejemplo, cuando tenemos horario nocturno, tener siempre el mismo horario nocturno. No, claro, es complicado, pero bueno, en la medida de lo posible, al menos a nivel organizativo, las empresas de transporte pues sí que deberían intentar, en la medida de lo posible. Lo que pasa que es que, pues lo que hablamos, ¿no? Que es complicadísimo muchas veces el organizar estos turnos y demás, y bueno, pues es complicado. Y luego, por último, pues el último de los carteles tenía que ver con el tema de la climatología, que también es un factor de riesgo muy importante en lo que es la conducción. Entonces, pues bueno, muchas veces nos encontramos con condiciones climatológicas adversas, como puede ser nieve, frío, lluvia, granizo. También, pues eso conlleva que se produzcan atascos, porque si llueve o si ya sin nieve, pues ya ni te cuento la que se organiza, ¿no? Y también pues el tema de los deslumbramientos que se producen tanto por la noche al anochecer como en el amanecer.
Entonces, bueno, ¿qué medidas preventivas recomendábamos? Pues bueno, mantener la distancia de seguridad si hay lluvia, si hay nieve, tener pues todo lo que son neumáticos, frenos, amortiguadores, la calefacción, todos los sistemas de iluminación a punto, realizar un mantenimiento adecuado para evitar que nos podamos encontrar en una situación de nieve y sin calefacción. Formar al personal, sí que está bien, formar al personal sobre la conducción en situaciones climatológicas adversas, porque hay veces pues que nos encontramos con una placa de hielo y bueno, pues a lo mejor no sabemos reaccionar, entonces es importante realizar una formación adecuada y bueno, pues pues no salir del vehículo si estamos inmovilizados en una situación de nieve, bueno, en fin, una serie de medidas preventivas que bueno, que al final lo que tratan es pues eso, de proteger a la persona que está, a las personas trabajadoras del sector. Y bueno, pues básicamente este es el resumen de los carteles que hemos elaborado. Y nada, simplemente pues ponernos a vuestra disposición si tenéis cualquier duda o cualquier cosa que necesitéis de nuestra organización, pues bueno, estamos a vuestra entera disposición. Muchas gracias. ¿Está encendido ya? ¿Ya está encendido? Buenos días. Me llamo Amelia y soy médico de cabecera desde hace 20 años. Y muchas gracias por el súper estupendo estudio, de verdad, que es muy importante el estudio, es una pasada. Y vamos a sacar de ahí un montón de cosas y vamos a hacer un montón de cosas, porque algo tenemos que hacer, ¿eh? Y quería pedirles una cosa, cuando vayan al médico o tengan la suerte de que les coja el teléfono o algo de eso, díganles, soy conductor, soy camionero, soy camionera, por favor, porque mis compañeros, yo estoy mentalizando a mis compañeros de que tenemos que hacer lo posible para poder veros a las 7 menos cuarto en una guardia, como sea. Trato especial, se lo dije a la gerente de atención primaria, por intentarlo, ¿verdad? Digo, por favor, tenemos que dejar el teléfono, aunque sea para los camioneros, porque es que, bueno, que me voy por las nubes. Muy importante, muchísimas gracias José Antonio, Juan, Martín y Maribí, y es muy importante. Y también muy importante hablar con ustedes, que nos cuenten. Me había pedido María José que dijera un poquillo de prevalencia y todo eso, pero soy un poco de tocar donde más duele y la primera diapositiva, a lo mejor es la última, pero es la que estoy meneando por Madrid y estoy meneando por todos los lados. Estas 3 fotos son de la A2 y ya lo saben. Un accidente en Bujaraloz, la foto que atendimos, que atendió mi compañera. Una cosa que quería hablar con la Guardia Civil, ¿verdad? Los surferos, impresionante, que esto se lo cuento a todos mis compañeros médicos. Y bueno, en Malpica, pues unas fotos que yo trabajaba en Molina de Aragón y en la rotonda de Camín Real pues había un montón, digo, ¿cuánto suero oral había? Pero me di cuenta, esto es a nivel internacional. Pero bueno, una leve introducción de la patología prevalente, ¿vale? Aunque ya conocemos, pero esto es una diapositiva que pongo en todos los lados y es, el gobierno innova en seguridad vial. ¿Cómo innova? Pues bueno, pues en redes viales, en cosas materiales. Pero según las causas de accidentalidad del transporte, según el Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana, hasta el 42% es causa humana, 32% en los accidentes por distracción, fatiga y sueño, 1% de alcohol y drogas, 9% de fallo humano, enfermedad o desvanecimiento. Entonces, si sumamos 32 más 9 más 1, un 42% es causa humana. Tenemos que cuidar al conductor. O sea, podemos arreglar las carreteras, pero vamos a mejorar a los conductores. A nivel obesidad hay varios estudios, porque yo como médico le digo
a una persona con un diámetro abdominal grande, ¿no? Ahora hay muchos camioneros que son maratonianos, pero otros no. Entonces, le digo, tienes que venir a hacerte una analítica, tienes que cuidar esa diabetes. No puedo. Digo, bueno, pues aunque sea por teléfono, pero vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Ahí está toda la bibliografía que hemos visto y los costes. La consejera ha hablado de costes y realmente estar malito supone mucho coste. Pero es que además no cuidarse, o sea, no poder, aunque quieras empezar a adelgazar, pero no puedes, porque no puedes ir al endocrino, porque no puedes hacer ejercicio diario, porque el sedentarismo, ¿verdad?, es muy difícil de medir la causa directa, ¿no? Pero el sedentarismo es la primera causa de cardiovascular y todo. Y de felicidad también, ¿no? La dieta, sobre todo, lo que pensábamos los médicos, porque yo creo que los médicos a veces estamos un poco equivocados. Es decir, pensamos que les duele la espalda, que eso es verdad y hay evidencia científica, y las hernias discales son directamente proporcionales, son profesionales sí o sí, a la vibración, ¿verdad? Es que eso es profesional sí o sí. La vibración, las hernias discales son directamente proporcional a la conducción. Y pensamos que era la obesidad y el dolor articular lo que les preocupaba, pero hablando con ustedes nos dicen, no, es que me preocupa el estrés, es que me preocupa la ansiedad, es que no descansan, es que un 46% de los conductores tiene mal sueño. Un 46% es mucho en una profesión que están conduciendo, porque un cirujano cardiovascular cuando está operando necesita mucha atención. Pueden ser 5 horas de operación o pueden ser lo que sea. Pero ¿cuántas horas al volante con atención continua estamos? Entonces, algo vamos a hacer. Pero primero denunciar un poquillo que esta situación es así. Y luego que se te va el coche, que te duermes. Yo misma fui a trabajar y me salí de la carretera Molina de Aragón, que he estado 14 años conduciendo a menos 14 grados. Lo de las placas de hielo, ¿verdad? Bueno, entonces, otra cosa interesante, cuando hablo con ustedes de verdad, que es que todos conocemos a algún compañero que ha metido la marcha y ya está. O sea, cuando yo era residente en Soria, en psiquiatría, había mucho malestar psicológico. Ahora tenemos el WhatsApp, tenemos Skype. Yo creo que las tecnologías han mejorado para relacionarse con la familia, porque al final terminamos sin relacionarnos y la salud es tener un apoyo biosocial, psicológico. Estoy pasando de las estadísticas, ¿no? Hay una cosa muy importante que me gusta mucho, el CEPAP. El otro día en Alfajarín, en Rausán, estamos la enfermera Piluca y yo haciendo entrevistas y nos enseña, mira, mi CEPAP, es que no hay color. La gente que tiene un CEPAP es el día de antes y son otra persona completamente distinta, porque descansan. Entonces, ahí están datos de los costes anuales, todo eso. Ustedes ya saben cómo es el trabajo, pero yo cuando hablo en los foros médicos les digo cómo trabajan y que encima no pueden ir al médico. Y lo de la climatización limitada ya ha flipado, pero lo de la tensión por robos, vamos, ahí tenemos que hacer algo sí o sí. Entonces, un día saliendo de guardia de Alfaro dije, algo tenemos que hacer. Y entonces vamos a hacer unos vídeos y los vamos a colgar en una aplicación para que mientras descargan pues puedan hacer unos movimientos, ¿vale? ¿Cómo? Con una aplicación. ¿Cómo vamos a cuidarles? Esto ya está hecho, se pueden descargar la aplicación y sobre todo necesitamos que nos digan si funciona, si no funciona, ¿vale? La idea es que puedan tener un médico a mano. En Alemania yo sé que lo hay y todas esas cosas, o hay empresas que tienen su gestor cuando hay incidencias gordas, pero las incidencias leves, como una cefalea en Bujaraloz, pues les estropeó el tacómetro, no pueden parar. Y lo que no sabíamos los médicos era que no pueden aparcar en la puerta del centro de salud.
Entonces, Cristóbal va a conseguirles un taxi que les lleve de la puerta del parking donde están aparcados hasta el centro de salud más próximo, porque no pueden dejar el tráiler ahí abandonado. Es que eso no nos habíamos dado cuenta. Bueno, las esferas que cuida Cristóbal, además de localizarte un médico o pedir cita con tu propio centro de salud, tiene herramientas para manejar el estrés, los famosos vídeos, tiene un mapa donde hay teléfonos por si alguno quiere dejar de beber, de fumar, de las drogas y sobre todo lo de la dieta nos importa mucho, queremos intentar enseñar de forma didáctica qué elegir en una gasolinera, un picoteo sano, un picoteo que no sea sano, pero sobre todo hay... esta es la primera pantallica que si se descargan Cristóbal nos sale ahí asistencia médica, dieta, ejercicio, estrés, dejar de fumar y si necesitan un taxi. Aquí está el compañero y estos vídeos pueden probarlos, es todo gratuito, y decir que están descargando, pues voy a estirarme un poquillo. Y si se estiran todos los días, el cuerpo se lo va a agradecer. Parece una tontería, pero tenemos que animar a cuidarse. Y aquí hemos hecho una herramienta que hemos colgado un test que en medicina llamamos el Stop Punk, que detecta la apnea del sueño. Las cabezadas esas que damos y cuando la mujer o la pareja nos dice que roncamos o hacemos apneas, pásense ese test. Y si tiene 4, 3, 4, 5, por favor, llamen al médico o a su servicio de prevención, ¿vale? Porque no pasa nada, se puede conducir perfectamente. Es más, salva vidas. Te ponen el aparatico por la noche y es que puedes seguir trabajando sin problema. Y ahí estamos con la dieta, se pueden descargar y ver un poquito cómo funciona esto. Esto lo que comenzó siendo un proyecto de medicina, para que no se nos quedara en un cajón, pues lo hemos pasado por el programa de emprendimiento de HealthTech Aragón, del Instituto Aragonés de Fomento. Todo lo que está colgado tiene la base científica de la Sociedad Española de Medicina de Familia, nos ayuda el Colegio de Médicos, la Universidad de Zaragoza y estamos hablando un poco entre todos. Pero lo más importante es que ustedes nos digan, pues esto yo pondría, el otro día me dijeron de poner el teléfono de los consulados, porque le robaron el camión entero en un país extranjero, se quedó solo con el móvil. Si tú tienes el teléfono del consulado, ya puedes... Entonces, lo que yo pensaba que era ayudar a que la gente adelgazara, hiciera ejercicios, lo más importante es la seguridad. O sea, lo de tener un parking seguro, comunicarme con los compañeros... y todo lo que nos vayáis diciendo, esto vamos a construir entre todos. Aquí está Piluca y yo en Alfajarín y los pobres se asustan, ¿no? Cuando digo, ¿pero quién eres? ¿Tú eres médico? Sí, pero, oye, la cantidad, el otro día atendimos un accidente del inserso, una fractura. Bueno, la historia es que es muy importante vuestra opinión, porque estamos haciendo un estudio para ver si vale o no vale la aplicación y yo creo que yo por lo menos estoy haciendo mucha difusión a muchos foros de decir, pero ¿cómo vi? ¿Qué? Porque yo me quejaba de mi trabajo y realmente en medicina no hay médicos, no hay relevo generacional, hacemos guardias, tenemos un poco paralelismo, ¿no? Nadie quiere ser médico, no me extraña. Pero lo vuestro realmente, tengo que soltarlo que si no, no puedo. El otro día que le robaron un riñón a uno en Rumanía, pero entonces, no sé qué estamos haciendo, pero por lo menos les dije, por favor, hablaré con la policía a ver si hay un botón del miedo, como tenemos los médicos, ¿no? No sé, algo. Le dije a los de SCATI, no sé, algo. Vamos a menear un poco esto. Está siendo traducido a 16 idiomas, esto, y nos iremos a Londres. Porque la sociedad, queremos todo ahí, queremos el paquetito, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Entonces, que estamos con vosotros, aunque seamos 4 médicos, y si alguna vez alguno os dice,
que me da igual que seas camionero que no, pues es que hay de todo, que estamos muy quemados. Perdón. Perdón porque hable así, pero... Entonces, nos podemos unir, los médicos y los camioneros, para ser innovadores en cuidar a la gente, ¿vale? En redes sociales estamos ahí. Vamos a hacer vídeos disruptores. Vamos a buscar a Mijaela Tudor, a camioneras, para hacer... y todo lo que se les pueda ocurrir. Mi teléfono, mi email. Y yo estoy los fines de semana, no todos, uno sí, uno no, en Villamayor de Gallego. Y nada, que estamos con ustedes. ¿Has visto? Esto es la mayor... El doctor La Claustra y Castellote, y aquí mi compañera, pues preocupados por todos, ¿vale? José Manuel, gracias. Creo que no hay nada más. Ya está. Sí, porque podemos meter información. Ha quedado clara la importancia de la prevención de riesgos. Gracias, Mariby y Amelia, por vuestra intervención. También está claro que con la edad se incrementa la siniestralidad del sector del transporte, además de presentar diversos problemas relacionados con las condiciones de trabajo, que pueden derivar en enfermedades graves y diferentes patologías. Gracias, Juan, y gracias, Martín. Gracias a todos los que habéis hecho posible este gran trabajo. Un proyecto aprobado por la Junta Directiva anterior de Tradime Aragón y desarrollada por la presente. Gracias, compañeros, por compartir este viaje. Esperamos que el esfuerzo y la dedicación merezcan la pena y la Administración adopte soluciones para una salida digna para todos nosotros, los profesionales de la carretera. Se pueda valorar una jubilación anticipada y se reconozcan las principales patologías, como enfermedades profesionales. Todo ello redundará en una mayor seguridad vial para los conductores del sector y para todos los usuarios de las carreteras. Gracias. Cerramos el acto con la presencia de doña María Soledad de la Puente, directora general de Trabajo del Gobierno de Aragón. Gracias, señora directora. Bueno, pues muy buenos días. Me ha encantado. La verdad es que he pasado una mañana muy buena, muy buena. Gracias, Tradime, por la invitación que nos dirigió tanto a la consejera como a mí hace ya unos cuantos meses y la persistencia que ha tenido, sobre todo en que estuviera la consejera. A mí sí lo tenían ya porque es siempre más fácil, pero la agenda de la consejera es muy complicada. Y gracias sobre todo por la iniciativa que tuvo Tradime de elaborar este estudio. A mí me agrada especialmente, voy a hacer un poquito de patria chica, y me agrada muchísimo que haya partido la iniciativa de Aragón, pero es una iniciativa de ámbito nacional. Saben, la consejera lo ha dicho muy reiteradamente, nosotros no tenemos la competencia para legislar ni para decidir qué es una enfermedad profesional. El marco jurídico que tenemos en España para determinar qué es una enfermedad profesional o no es realmente complejo. Y al final, la inclusión en una lista cerrada que hay de enfermedades profesionales pasa por unos debates muy arduos que se hacen a nivel nacional. Yo formo parte ahora, por el cargo en el que ostento, de diversos grupos en los que se debate esto, y pasa siempre por el diálogo social. Y les puedo decir que hay auténticas luchas por qué se incluye y qué no se incluye como enfermedad profesional. Pero esto es una labor, y perdónenme la expresión, de martillo pilón. Quiero decir, hay que insistir, pero hay que insistir con fundamentos científicos, porque estamos hablando de enfermedades profesionales. Y aquí no solo valen los argumentos jurídicos, que es los que aportamos normalmente los juristas, como es mi caso. Ustedes han puesto hoy de manifiesto la evidencia científica que dice que hay determinadas patologías que actualmente sufre el colectivo de conductores que deberían de ser reconocidas como enfermedades profesionales. Y se ha hecho desde una evidencia científica y desde un estudio que han presentado muy bien los dos profesores. Siento haberme perdido la primera parte, perdón, pero me he tenido que ir a acompañar a la consejera y hablar de unos temas porque la pillo así, siempre, o sea, no, aunque les parezca extraño. Esto nos sirve y les pido de verdad que cojan el guante que les ha tirado la consejera en el buen sentido de la palabra, es decir,
Nosotras vamos a hacer todo lo posible porque en el nuevo periodo de sesiones, aquí en el ámbito de las Cortes Aragonesas, tengan la oportunidad de conocer este estudio. Principalmente lo deseable sería que lo conocieran de la mano de quienes lo han motivado o de quienes lo han ejecutado. Y les pido, por favor, y esto a nivel personal, que acepten ese guante porque si no me tocará hacerlo a mí. Porque esto va a ir a Cortes, y va a ir a Cortes seguro, y dudamos que cualquiera de los 8 grupos parlamentarios que integran actualmente las Cortes sea contrario a esto. No hay motivo. Buscaremos el apoyo de todos ellos, porque eso también nos permite instarlo a nivel nacional. Y a mí, como representante del Gobierno de Aragón en muchos de estos grupos que les he dicho, abogar por ello. Han hablado de una serie de patologías, de riesgos, de enfermedades, de actividades preventivas. Y yo solo quiero insistir en algo que ha mencionado el profesor Martín al final de su exposición. ¿Qué podemos hacer a nivel individual, a nivel colectivo y a nivel de sociedad? A nivel de sociedad está claro que nuestro impulso tiene que ir por el cambio de la normativa vigente actualmente. Ese es el camino que llevamos. Pero no piensen solo en las enfermedades profesionales y en los coeficientes reductores de la edad de jubilación, que es muy importante. Piensen también en que quizá sería obligatorio que las áreas de descanso normativamente tuvieran unas condiciones mínimas que no tienen. Y eso se puede también instar por la vía normativa. Por lo tanto, socialmente sí que tenemos cosas para implantar en un futuro, yo espero que más próximo que lejano. Pero individualmente, todos podemos hacer algo muy importante por cuidar de nuestra salud. Todos, en nuestra mano está. Y me pongo yo en primera persona, que estoy bastante sometida al estrés últimamente. Si yo no pongo de mi mano por tratar de que mi vida vaya por buenos derroteros de salud, no voy a esperar que la sociedad lo haga por mí. Porque por mucho que mi médico me diga, si yo no tomo las riendas de mi vida, no voy a solucionar nada. Ustedes son un colectivo muy peculiar, con una gran atomización que lleva a que muchos de ustedes sean autónomos. Eso, desde el punto de vista de las administraciones, nos impide llegar con más facilidad a ustedes, porque nosotros tenemos más capacidad coercitiva siempre frente al colectivo empresa, siempre, normativamente y a la hora de gestionar. Los autónomos, pues miren, ustedes mismos se tienen que imponer la autoobligación de pasar los reconocimientos médicos. Son importantísimos, importantísimos de verdad, porque aquí el mensaje o el refrán español de ojos que no ven, corazón que no siente, no se cumple. Aquí nuestra salud, por mucho que queramos esconder la cabeza como las avestruces, si estamos enfermos, estamos enfermos. Por lo tanto, intenten comer en la medida de lo posible, de la forma más sana en esas áreas de servicio en las que se ven muchas veces abocados a parar. También es cierto que socialmente ahora nos aprovechamos de una corriente que existe, que aboga más por la salud, por la comida sana, por el ejercicio físico, algo que hace tan solo 10 años no existía. Ahora es muy fácil encontrar verduras, ensaladas, productos a la plancha en muchos de los establecimientos hosteleros y de restauración que visitamos cualquiera. Antes, bueno, la fritanga era lo que... Entonces, aprovechemos también de este impulso social, el que ahora también haya conductores que les apetece ser maratonianos, que quieren hacer ejercicio físico. Pero es verdad que en este colectivo, y no es el único, contamos con un envejecimiento de la población muy, muy elevado. El envejecimiento es algo que nos preocupa ahora mismo en todos los sectores económicos y el relevo generacional también. Es uno de los graves problemas que tenemos y que desgraciadamente no sabemos cómo incentivar a nuestros jóvenes a que ya prácticamente cojan cualquier profesión, ya no la de conductores, cualquier profesión. Se está convirtiendo en un auténtico problema. Pero tenemos que insistir y cuanto más atractiva hagamos la profesión, mejor. Ojalá se consigan los coeficientes reductores. Ojalá se reconozcan algunas de las enfermedades profesionales, pero lo ideal es que esa enfermedad profesional no se produzca. Eso es lo ideal. Y para eso tan solo caben las actividades preventivas. Nosotros, desde la Dirección General de Trabajo, a través del ISLA, del Instituto Aragonés de Salud Laboral, y conjuntamente con los agentes sociales, Mariví es una de mis, no trabaja conmigo, pero es una de mis grandes colaboradoras,
pusimos en marcha la Red Aragonesa de Empresas Saludables. Nuestro objetivo no es otro más que el de promocionar la salud en el entorno empresarial. Con ustedes puede resultar difícil, alguna de las grandes empresas de transporte está en la red, pero yo me brindo a que a través de Tradime, ya que ustedes actúan como asociación, podamos trabajar con ustedes y aportarles cualquier tipo de ayuda en que lancen a su colectivo de asociados medidas saludables. La APP San Cristóbal me parece una magnífica idea y que además la veo que intenta englobar tantas áreas que le acontecen a un conductor que no puedo sino aplaudirla, pero cualquier esfuerzo que venga, sea la APP, sea a través del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral que les pueda ayudar, sea de donde sea, bienvenida será, porque todos tenemos que trabajar en esta dirección. Yo lo único que he visto como deficiencia en la APP es que he visto que no han contactado con la Sociedad de Medicina de Trabajo. ¿Y se han negado? No, es que claro, yo contacté con mis amigos del trabajo. Bueno, pues ahí puedes hacer grandes amistades, vale. Y los médicos del trabajo, sí, muchos de ellos además trabajan en grandes empresas logísticas, sí, con lo cual creo que es un buen entorno, sí, al que rescatar. Gracias. Y el único defecto que también he visto en el estudio es que se atiende, quizá porque es un sector excesivamente masculinizado, a que todo parece que se ha orientado al género masculino. A mí me gustaría que hubiese más mujeres conductoras, y que cuando las haya, pues se atienda también a las diferentes circunstancias fisiológicas y preventivas que requerimos las mujeres en cualquier actividad que desarrollamos, que hasta ahora no se ha hecho. Pero en cualquier caso, muchísimas felicidades a todos por el impulso. Creo que se tienen que felicitar hoy también especialmente de la presencia de los medios de comunicación que ha habido, que ha sido masiva, y esto va a implicar un fuerte reflejo de lo que hoy se ha presentado, y esto nos ayuda a todos. Les tiendo mi mano para seguir ayudándoles en todo lo que sea posible trabajar en esta línea y por supuesto, difundiré el estudio en cuantos lugares pueda hacerlo. Así que les pido que me lo envíen. Y simplemente, bueno, pues ha sido un placer compartir con ustedes estas horas y comprobar que hay personas que tienen la misma preocupación que tenemos nosotros en nuestro ámbito. Y es real, nos preocupa realmente la salud de los trabajadores y ustedes se están convirtiendo, aunque cada vez sean más mayores, en un colectivo indispensable para nuestra sociedad. Nos lo demostraron hace muy poquito, secundando una huelga que nos tumbó a todos como país y como economía. Así que, de verdad, que haremos todo lo posible por seguir ayudándoles y trabajando con ustedes. Muchísimas gracias.